y es importante revisar el Código Fiscal de la Federación con relación a qué se entiende por actividad agrícola, qué se entiende por ganadero, silvícola o pesca. Hay que recordar que es un sector básico, un sector conocido como primario, que últimamente ha salido afectada por la reforma en el caso de físicas. La reforma fiscal les afectó, vamos a revisar ese punto, pero es importante aclarar quiénes son agrícolas, quiénes son ganaderos del sector primario en materia fiscal, porque he visto o me han cuestionado si por el hecho de vender, por ejemplo, vendo frutas, ya soy agrícola. Hay que tener cuidado. O sea, el Código Fiscal de la Federación define en ese sentido, me voy directamente al código, comparto con ustedes el Código Fiscal de la Federación. Es importante revisar antes de dar inicio qué se entiende por agrícola, ganadero, silvícola y pesca. Para esto me remito al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, en donde se establece básicamente en el código qué se entiende por actividad empresarial, porque hay que recordar que la actividad agrícola es una actividad empresarial. ¿Y por qué es importante definir eso en materia fiscal? Porque cuando analicemos el RECICO, tiene mucha importancia el régimen simplificado de confianza. Entonces, sí es importante definir qué se entiende por actividad empresarial. Artículo 16 del Código establece en su fracción tercera que las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Vean lo interesante del tema. Dice que agrícola es aquella actividad de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación. Si yo únicamente me dedico a la venta, a la compra y venta, yo no soy considerado como agrícola. Es importante este punto. En materia de código dice claramente la siembra, el cultivo, la cosecha y la primera enajenación de los productos que se obtienen. Ejemplo, café, ejemplo, manzana. Si yo únicamente me dedico a la compra y venta de manzanas, yo no soy agrícola. Yo ya soy actividad comercial, ya soy un comerciante, ya no caigo en el sector primario. Lo quiero mencionar y lo quiero dejar muy claro. Entonces, es importante definir desde origen, desde el principio, qué se considera agrícola para efectos de la materia fiscal. En la parte de ganadero, el ganadero, vean lo que nos dice la fracción cuarta, las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, ave de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Aquí reitera el tema, ¿verdad? Que no haya sufrido una transformación. En el caso anterior, el café, tal cual, oye, me dedico a la siembra, a cultivar y a la cosecha del café, no tiene que sufrir una transformación, tal cual el producto que se obtiene, yo lo enajeno, básicamente estaría considerado como agrícola. Ganadero, yo me dedico al ganado, a la cría y engorda de ganado. En su caso, vean lo interesante, dice ave de corral. Al señalar ave de corral, se puede señalar o se puede establecer que si yo me dedico a la cría y engorda de pollos, a la cría y engorda de patos, básicamente soy considerado ganadero en materia fiscal. Y animales, cualquier tipo de animal es considerado
ganadería. Eres ganadero, por lo tanto, vamos a ver qué facilidad hay, qué beneficios. Entonces, es interesante, entonces, no basta, me dedico a comprar y vender ganado, no eres ganadero. Eso hay que dejarlo muy claro, ya eres comerciante. Entonces, yo me dedico a la cría, porque esa es lo importante, y engordar, y cría y engorda de patos. En materia fiscal soy considerado ganadero. Y la primera, dice aquí, la primera enajenación de patos, ¿no? Así, ¿no? O sea, vendo patos porque yo me dedico a la cría y engorda y enajeno esos patos como tal, esos pollos, yo soy considerado en materia fiscal ganadero. Sí, eso lo establece el propio artículo 16, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Igual, en el caso de la pesca, hay que resaltar que incluye la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce. Igual, vuelve a reiterar, no basta con que te dediques a vender, a comprar y vender, en este caso, toda clase de especies marinas. No, tienes que dedicarte a la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce. Tiene que darse todo el proceso como tal. Dice, incluida la acuacultura como tal, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Me dedico a la cría, cultivo y fomento y cuidado de camarón. Sí, camarón, entonces por ese lado, yo soy considerado, en este caso, y la primera enajenación del camarón, como tal, soy considerado pesca. Sí, así lo marca el Código Fiscal de la Federación. Y por último, la silvícola, que son cultivos de bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos, y la primera enajenación de esos productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Vuelve a reiterar, ¿sí?, que no haya una transformación para ser considerado sector primario. Bueno, una vez que yo defino bien si estoy en el sector primario, si yo soy agrícola, ganadería, pesca o silvícola, vean lo interesante. Ahora sí, vamos a aterrizar directamente aquí en su material. De hecho, está esa precisión. Vamos a irnos al régimen que deben tributar estas personas, tanto físicas como personas morales. Aquí lo interesante, y voy a poner aquí en pantalla, es qué régimen le corresponde. Una vez que yo ya tengo claro que es ganadería, ahora la siguiente pregunta, a ver, ya sé que es sector primario con base a lo que vimos, porque aquí está el tema, sector primario, es física, lo voy a dividir entre física y persona moral. Yo ya sé que si eres agrícola, porque te dedicas al proceso antes indicado, al procedimiento antes indicado, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Ahora vamos a definir el régimen fiscal. ¿Qué régimen le pertenece a la persona como tal? Si es persona física o es persona moral. Vamos a irnos al artículo 74 de la Ley de Renta, por favor, para compartir el fundamento. Vamos a ISR, para aquellos que deseen tener el fundamento legal en su agenda fiscal, en su ley fiscal. Vamos a compartir la ley de renta, ley del ISR, para saber qué sector le pertenece, qué régimen le pertenece. Para esto, vamos directamente al capítulo octavo, ¿sí? Capítulo octavo, denominado régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, ¿verdad? Ahí está el sector, el régimen que le pertenece, ¿sí?, al sector primario. Pero vean lo interesante, artículo 74
de la ley de renta. Vamos a ver quiénes deben, porque no es optativo, es obligatorio tributar en este régimen. Vean lo que nos dice el artículo 74. Deberán cumplir, ya es una obligación el que deban cumplir en este régimen con sus obligaciones fiscales en materia de renta al régimen establecido en el presente capítulo, el régimen denominado actividad agrícola, ganadera, silvícola y pesquera. Los siguientes contribuyentes. Aquí ya me dice quiénes deben tributar en ese régimen como tal. Y vean lo interesante, aquí ya tenemos dos fracciones como tal. Primera fracción, la fracción primera, las personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas como tal. O sea, de entrada ya me está diciendo, ok, sí soy una persona moral de derecho agrario, ¿sí? Sí estoy en ese supuesto. Aquí lo interesante del tema es, te dedicas exclusivamente a la actividad agrícola, ganadera, silvícola antes definida. Ese sería lo interesante. No basta con que sea persona moral de derecho agrario. Necesito dedicarme, y no solamente dedicarme a esa actividad, tiene que ser exclusivo. La exclusividad, ahorita definimos qué se considera exclusivo como tal. Y dice, las cooperativas de producción también son consideradas como tal, y las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. O sea, si eres una persona moral del título 2, porque menciona que, y demás personas morales. Pues soy una persona moral que me dedico al sector, o bueno, en este caso soy agrícola. Me dedico a la siembra, cultivo, cosecha y a la primera enajenación de manzana. En ese sentido, soy considerado sector primario, siendo persona moral. Me dedico a vender manzanas, por lo tanto, sí tengo cabida en este régimen como tal. Vean lo interesante, dice, y demás personas morales que se dediquen, otra vez, la exclusividad a dichas actividades. Tiene que ser exclusivo. Ahorita les digo cuándo se considera que es exclusivo. Entonces, persona moral de derecho agrario, persona moral y sociedad cooperativa de producción. Así que una cooperativa de producción como tal tiene cabida en este sector para efectos del tratamiento fiscal que vamos a ver más adelante. Vean lo interesante, la fracción segunda menciona igual las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades pesqueras, así como las cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Vean lo interesante, cualquier persona moral dedicada exclusivamente a esa actividad de la pesca, tiene cabida en este sector, así lo menciona, así como las cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Así que una cooperativa de producción a las 4, agrícola, ganadera, silvícola y pesca. Y una persona moral igual dedicada a la agrícola, ganadera, silvícola y pesca, pero tiene que ser exclusiva. Ahorita vamos a revisar qué se considera exclusivo, pero se han dado cuenta que solamente menciona personas morales. La pregunta es, ¿y dónde quedan las personas físicas? Ese sería el cuestionamiento, ¿verdad? Por ejemplo, un ganadero física, un agrícola, uno que vende café, una persona física que vende manzanas, vende, por ejemplo, tomate, jitomate. ¿Dónde quedaría esta persona física? Ese es el cambio fiscal, es la reforma fiscal para este año 2022. Se deroga. Vean, el artículo 74, fracción tercera, se deroga para el caso de físicas, ya no deben tributar en este régimen conocido como agapes, ya no tiene cabida.
¿sí? Las físicas como tal, la reforma fiscal para 2022 los quitan. Entonces la pregunta sería, el cuestionamiento, ¿y a dónde se van? Es lo que vamos a revisar en la segunda parte. ¿Les parece? Vamos a dejar aquí a las físicas fuera del análisis. Vamos a enfocarnos únicamente a la persona moral. ¿Les parece? La física lo dejamos en la segunda parte. ¿Por qué? Porque estas personas físicas con la reforma fiscal se van al reciclo, no todas, algunas se van al régimen simplificado de confianza. Tratándose de persona física, ese sería su régimen de entrada para efectos de tributar este año. Ahora, vamos a enfocarnos únicamente a la persona moral. Así está el análisis básicamente y vamos a revisar aquí el material. Entonces aquí, sector primario, sería el capítulo octavo. ¿Octavo de qué? Octavo del título 2 de la ley de renta, ¿verdad? Título 2 de ley de ISR. Así quedaría. Entonces, ya está su régimen fiscal, que sería el capítulo octavo, título 2 de la ley de renta. Ahora, la persona física, que lo vamos a analizar más adelante, ¿en qué régimen quedaría entonces? Tiene de dos, o se va a reciclo, ¿sí? Ese sería como opción, como optativo, y la otra sería al régimen conocido como actividad empresarial, ¿verdad? Empresarial y profesional, porque así se llama el régimen fiscal, y este es el conocido como general, ¿sí? El régimen general de ley, que ahí van todas las personas físicas dedicadas al sector agrícola, ganadero, silvícola y pesca, de manera general se quedarían en el régimen empresarial y profesional. Ese régimen de manera conocido como general, o la otra de manera optativa al reciclo, que lo vamos a comentar en el tema del reciclo, comentamos más adelante, cuáles los beneficios que tendría el tributar en ese régimen. Pues así quedaría. Entonces vamos a enfocarnos a la persona moral, y para esto aquí les comparto parte de lo que ya he comentado en el material. Aquí está el punto número 3, la física se deroga. Ya les quitan ese sector. Bueno, la siguiente pregunta, y hemos estado mencionando en ese sentido, miren, aquí es muy importante, ¿qué se considera exclusivo? ¿Sí? ¿Qué es exclusivo, Victorio? En ese sentido. A ver, vamos a analizar el párrafo, es el 1, el 2, el 3, el cuarto, el quinto y el sexto. Ahí están. Vamos a analizar este párrafo. Ahí están en texto amarillo. ¿Vale? Ese vamos a analizar. Ese párrafo es interesante. Entonces aquí sería, le voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Lo vamos a dejar como el 6. El sexto párrafo del artículo 74. Veamos qué menciona. Dice, se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente, aquí está, la exclusividad, a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representen cuando menos el 90% del ingreso total, sin incluir los ingresos por la venta de activo fijo, que bueno que lo aclara. Vendí un automóvil, vendí un camión de carga, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Dice, no se incluye, no te afecta como tal. Excelente, la venta de un activo fijo como parte de la actividad empresarial no afectaría la exclusividad. Y dice, y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. Eso es muy importante, el que haya estado afecto. Sí, porque ten mucho cuidado. En el caso de Morales, si ya es diferente, ya no entraría. Si ya te afectaría por el tema de la exclusividad. Entonces, nos piden como mínimo el 90%.
90% para efectos de que sea exclusivo como tal. Así nos marca la propia ley. Mínimo, ¿verdad? Mínimo ingresos totales derivados de el sector agrícola, ganadero, silvícola o pesca. ¿Por qué? Vamos a revisar aquí. En un ejemplo, voy a compartir con ustedes. Mientras le doy la bienvenida a todos los que están conectando, gracias por su preferencia. Estamos en el tema del sector primario, que es un tema que merece mucho análisis, sobre todo por la cuestión de el tema de la exclusividad. Vamos a ver aquí un ejemplo. A ver, tenemos un contribuyente y quiero aclarar, es persona moral. Contribuyente, persona moral, ¿verdad? Ya olvídate de la persona física. Aquí ya no tiene cabida la física. Estamos con pura persona moral. Tiene aquí en el primer supuesto un contribuyente 1, 325,654. Si fuera únicamente ganadero, ya con eso es exclusivo, ¿verdad? Aquí el tema es que vendió activos. Miren, en el siguiente renglón, vendió un camión de carga, vendió, pues sí, por el precio, una maquinaria como tal. Y vean lo interesante, además tiene la venta de otro producto distinto al sector agrícola. Tiene aquí compra-venta de productos agrícolas, ya no lo cultiva, no hay siembra, no hay cosecha, únicamente compra y vende, ¿verdad? Es decir, yo me puedo dedicar como persona moral a vender café, la venta de café, y además yo compro y vendo, por ejemplo, manzanas, se me ocurre, ¿sí? Otro producto que no me dedico a cultivar, no me dedico a la siembra cosecha. Por lo tanto, aquí está el ejemplo, 42,200. O me dedico a rentar maquinaria, ¿por qué no? ¿Sí? Hay personas morales que son sector agrícola, agapes, y se dedican a otra actividad. Oye, me dedico a rentar inmuebles, estoy rentando un terreno, ¿sí? ¿Por qué no? También se puede dar el caso, ¿no? Que a una persona física o moral me pidió que le rentara el terreno, yo como persona moral agrícola o agape, yo decido que sí, te lo rento. Hay que tener mucho cuidado para no perder la exclusividad, ¿sí? Por eso aquí lo importante es ser exclusivo, tener como mínimo el 90 y no caer en imprecisiones. Ahora, yo lo que hago es, vean lo que estoy haciendo en la fórmula, estoy sumando los tres conceptos. Sector primario, ingreso por la venta del activo y el ingreso por otras actividades distintas, ¿verdad? A las antes comentadas. Un total de, aquí está en pantalla, 493. Es el resultado. Y yo tengo, vean, hago otra suma sin considerar la venta del activo. ¿Me vieron? Lo que estoy haciendo en la fórmula, estoy restando la venta del activo fijo, terrenos, en su caso, ¿cuánto? 125,320. Estoy restando esta cantidad porque no se considera. Una vez que hago este procedimiento, vean lo que voy a hacer. Voy a tomar lo del sector primario, 325,654, es este. Es lo que estoy haciendo. Considerar lo exclusivo del sector primario y lo divido entre el total, pero sin considerar la venta del activo, la venta de terreno. No se considera. Y me da una proporción de 0,89. Ahí está cómo se determina la proporción. Me da en porcentaje 89%. Por lo tanto, ¿es exclusivo? No. Ya no tiene cabida en este sector. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Aquí la exclusividad es importante. Tiene que ser mínimo el 90%. Así que si es un sector primario y te dedicas a rentar terrenos,
a rentar maquinaria, ten mucho cuidado, porque eso puede provocar la salida. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esta de la exclusividad. Vamos con el caso número 2. Miren, tengo aquí sector primario 895. Ahí está en pantalla. Del sector primario. Ahora sí que de las 4 actividades antes indicadas. Y tengo 0. No tengo venta de activo. Al final no afecta, pero no tengo. En esta ocasión, en el ejercicio no realicé ventas. Venta de algún activo, terreno como tal. Pero, ¿qué creen? Tengo otras actividades. Ahí está en pantalla. 324,514. Entonces, vamos a hacer la operación. Otra vez, voy a dividir lo del sector primario, aquí está, exclusivo del sector primario, entre el total del sector primario más las otras actividades. Y mira cuánto tengo de exclusividad. Bueno, no es exclusivo, para eso necesito el 90. No es exclusivo, tengo el punto 73, en porcentaje 73%. Así que no soy exclusivo, voy con el otro. El último, 2,654,454. Y miren, la venta de activos no se considera. Y tengo otras actividades. Ahí está en pantalla, otras. 155,444. Otra vez, mismo procedimiento. Considero únicamente el sector primario entre el total sin considerar la venta del activo. Aquí sí tuve. ¿Cuánto? 895,450. Posiblemente fue un terreno el que se vendió, pero no afecta. No me afecta. Sí me afecta 155,000 que tengo otra actividad, pero haciendo la división, miren cuánto me da. 0,94. En ese sentido, sí es exclusivo. Ahí está. Así que la buena noticia es que sí tengo exclusividad y por lo tanto tengo cabida en el sector primario. Esto es importante, por favor, que lo hagan. El no ser exclusivo, no tengo cabida en este sector. Y por ejemplo, aquí miren, una persona moral, ganadería, agricultor, lo que tenemos que hacer es siempre ver los otros ingresos. Eso es lo que tenemos que revisar. Otros ingresos distintos a la actividad. Nada más revisar y compararlo con la totalidad. En el primer caso, miren, 100%, en el segundo caso, 83%. Entonces, aquí para concluir, yo te invito a que revises que si tienes otro ingreso distinto a la venta de activo fijo y terreno, entre otros, que tengas cuidado. Si no tienes eso, revisar, entonces, ¿qué estás haciendo? Renta de maquinaria, renta de terreno. Me pasó con una persona moral que era sector primario y tenía un comercio, tenía un negocio, ¿sí? De venta de fertilizantes. ¿Se puede dar, Victorio? Sí. Generalmente las personas morales dedicadas al sector agrícola tienen este tipo de negocios. Ahora, en la práctica, ¿cuál sería la estrategia? Uno lo que hace, poner a una física, ¿sí? A una física para que esta persona se dedique exclusivamente a la venta de fertilizantes, ¿verdad? Así ya no te afectaría. En el caso de la moral, ya no afectaría la venta de fertilizantes, pero si no es así, si la persona moral, sector primario, agape, vende fertilizante, ten cuidado, porque puede afectar la exclusividad. ¿Sí queda claro? Entonces, una vez teniendo ese punto, miren, ahí está en el material, ahí lo tienen, está incorporado en el material, pasamos al siguiente tema. Una vez que yo ya defino como persona moral, yo necesito conocer mis obligaciones. ¿Qué obligaciones tengo como persona moral? Sector primario. Y les quiero recalcar, esta persona moral, sector primario, no tiene cabida en régimen simplificado de confianza. Antes de que me pregunten, oye, Victorio, ¿qué va a pasar con la persona moral? La persona moral, sector primario,
tiene cabida en RECICO, régimen simplificado de confianza. Desde ahorita les digo que no. La propia ley menciona, excluye al sector primario el régimen simplificado de confianza. Así que persona moral, sector primario, no tiene cabida en RECICO. Lo tiene que hacer en el sector primario, el capítulo 8, conocido como régimen de actividad agrícola, ganadera, silvícola y pesca. ¿Sale? Es importante esta aclaración. Vamos a seguir. Vamos al análisis de este sector. ¿Qué obligaciones tiene? ¿Cómo se hacen los provisionales? ¿Cómo se hace la declaración anual? Y nos menciona aquí, a ver, dice, la persona moral antes indicada, la que ya analizamos, va a cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley conforme a lo dispuesto en la sección primera del capítulo 2 del título 4 de la misma, de acuerdo a lo siguiente. Vean que no tiene cabida o no te manda a RECICO, no te manda a régimen simplificado de confianza. Ten cuidado. No, te dice, ¿sabes qué? Tú eres persona moral de este capítulo, vas a cumplir con las obligaciones, pero que se establecen en el régimen denominado actividad empresarial y profesional. Te manda al de físicas. Si se dan cuenta, te dice conforme a lo que se marque en el régimen de actividades empresariales y profesionales. ¿Sí? No dice, vete al régimen simplificado de confianza como tal. Bueno, analizamos. Dice, deberán calcular y enterar por cada uno de sus integrantes los provisionales en los términos del artículo 106 de esta ley. Entonces ya me está diciendo cuál es el tratamiento fiscal para determinar los provisionales. Es decir, si yo me voy aquí en un esquema, dice, a ver, eres persona moral, eres el régimen del sector primario. Ahí está. Y tengo 3 integrantes. Persona moral, persona física y aquí tengo otra persona moral. Son integrantes. Integrantes, ojo, distinto a socios, ¿sí? No socios, para no confundir. Son integrantes. Ante Hacienda, así se manifiesta. ¿Sale? Se tiene que manifestar que son integrantes como tal. Entonces, hay que reiterar este punto. Tengo 3 integrantes como tal, 2 personas morales y una persona física. Así está el tratamiento. Ahora bien, en el caso de persona física, me dice lo siguiente. Vean lo que nos menciona. Al resultado obtenido conforme a esta fracción, se le va a aplicar la tarifa del citado artículo tratándose de persona física. Es decir, aquí aplicaría tarifa, no tasa, para determinar, en este caso, la utilidad gravable. Y en el caso de persona moral, vean que se aplica. Tratándose de moral, vamos a aplicar la tasa. Ahí está. ¿Qué tasa? La del 30%. ¿A qué? A lo que determines con base al artículo 106. Y el 106 de renta, veamos qué dice. ¿Cómo se determina esa utilidad para aplicar la tarifa en el caso de física y en el caso de morales? ¿Cómo aplicar en este caso la tasa? Entonces, eso es lo que nos dice. Miren, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí en Excel. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un procedimiento de una persona moral integrante, si lo veo de esta manera. Ejemplo, integrante, persona moral, ¿sí? Integrante, persona moral. ¿Por qué? Porque dice, a ver, vete al artículo 106 para determinar los provisionales. Aquí estamos ya en provisionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos al artículo 106 de la ley de renta. A ver, vamos aquí a irnos a la 106. ¿Cómo se determinan los provisionales?
en el caso de moral o en el caso de física. Dice, van a efectuar provisionales a cuenta del impuesto anual. Y aquí nos dice claramente, ahí está, el procedimiento, la fecha de hacer los pagos. Y dice, el pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta sección, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas. Vean que nos dice que restemos deducción y restemos PTU, así como las pérdidas fiscales. ¿Para llegar a qué? Al resultado, en este caso, a la utilidad gravable. Entonces, es como se tiene que hacer, es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué vamos a hacer en materia fiscal para los integrantes? Moral o física, mismo procedimiento. Vamos a considerar todos los ingresos de cada integrante, persona moral, ahí está,